vamos a trabajar el tema de movimiento en el plano velocidad constante. Pero antes de iniciar con ese contenido, vamos a ver un pequeño repaso de vectores. Un vector no es más que la representación gráfica de una magnitud vectorial. Se define como magnitud una propiedad medible. La magnitud vectorial es aquella que va a tener las siguientes características. Va a tener un módulo que no es más que la longitud desde el origen hasta el extremo del vector, una dirección que la va a definir el ángulo de inclinación que tiene dicho vector respecto a la horizontal y un sentido que lo va a indicar la flecha del vector. Nosotros acá tenemos una recta, como podemos ver en esta recta tenemos dos puntos. Tenemos el origen y el extremo. Y entre esos dos puntos vamos a redefinir una línea y al final de esta línea, que es donde está el punto que catalogamos como extremos, le vamos a colocar una flecha. Como ven, esto aquí ya representa gráficamente lo que es un vector. ¿Por qué? Porque tiene las tres características que mencionamos anteriormente. Inicialmente tiene un módulo, es decir, tiene una longitud, una medida, la cual está comprendida entre un punto origen y su punto extremo. Como parte 2 tenemos que este vector tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver tiene una flecha, es decir, me está indicando en qué sentido va dicho vector. Y como tercera característica tiene dirección, ya que está formando un ángulo respecto a la horizontal. Este vector también puede estar totalmente horizontal y esa dirección, ese ángulo, en ese caso va a ser 0 grados. Ahora veamos cómo se vería este vector en el plano cartesiano. Nosotros tenemos aquí la representación de nuestro plano cartesiano con nuestro eje X y nuestro eje Y. En este caso, el vector está ubicado en el primer cuadrante. Este vector está en un punto intermedio de mi primer cuadrante. Yo tengo que descomponerlo en sus respectivas componentes X y Y. Lo que vamos a hacer es trazar líneas pespunteadas desde la flecha del vector hasta donde cortan los ejes cartesianos. Y allí vamos a tener entonces la componente X del vector y la componente Y del vector. Vean también que acá este vector tiene un cierto ángulo respecto a la horizontal, es decir, respecto a mi eje X. ¿Cómo puedo yo determinar los valores de este vector, que este vendría siendo mi vector resultante, o de sus respectivas componentes? Nosotros podemos acá aplicar el teorema de Pitágoras. Si vemos, aquí se me está formando un triángulo rectángulo que va a estar constituido por el módulo de este vector A. Aquí voy a tener A sub X y aquí tendría yo A sub Y, ya que este es sub Y, yo lo puedo trasladar hasta acá para cerrar el triángulo y como pueden ver aquí me queda un triángulo rectángulo. Recordemos que según Pitágoras la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, es decir, al ángulo de 90 grados interno en dicho triángulo. Y vamos a tener los catetos, que son los otros laterales consecutivos al ángulo recto. Entonces nos quedaría aquí el cateto A sub Y y el cateto A sub X. Según Pitágoras, la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa no es más que el módulo de mi vector A, va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de el cateto A sub X al cuadrado más el cateto A sub Y al cuadrado. Vean, aquí extraje el triángulo que se está formando acá, donde tenemos entonces a la hipotenusa y a los respectivos catetos. También vimos la semana pasada la trigonometría, que está correlacionada también con el triángulo rectángulo que tenemos acá. Nosotros vimos las tres identidades de la trigonometría como son seno alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. La función seno de alfa nos correlacionaba el cateto opuesto al ángulo que trabajo sobre la hipotenusa, el coseno, el cateto adyacente sobre la hipotenusa y tangente de alfa vendría siendo el cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
Aquí en este caso el ángulo que estamos trabajando es este ángulo agudo, que es el ángulo alfa. ¿Cómo puedo yo determinar el valor de a sub x y a sub y? Estos valores yo los puedo determinar aplicando un despeje acá en mis fórmulas de trigonometría. Entonces yo pudiese calcular a sub y despejándola de esta fórmula y me quedaría que a sub y va a ser igual al módulo del vector a por el seno de alfa. A sub x viene siendo igual al módulo del vector a por el coseno de alfa. Y si a mí me piden calcular el ángulo alfa, es decir, este ángulo de inclinación que tiene el vector, yo aplico la función trigonométrica inversa, que es tangente a la menos 1 de a sub y sobre a sub x. Bien, ya repasamos entonces brevemente lo que es un vector y cómo nosotros podemos, a través de la representación de un vector en el plano cartesiano, lograr obtener los lados de un triángulo rectángulo que se nos está formando al tener ubicado dicho vector en el plano. Veamos ahora qué es movimiento en el plano a velocidad constante. Nosotros ya trabajamos el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde el movimiento era netamente en el eje X. Posteriormente vimos el movimiento de caída libre y de lanzamiento vertical, el cual se desarrollaba netamente en el eje Y. Ahora nosotros vamos a trabajar un movimiento que va a ser netamente horizontal, pero a pesar de que es netamente horizontal, porque no vamos a tener movimiento en el eje Y, es decir, hacia arriba o hacia abajo, si nosotros tomamos al eje cartesiano y lo acostamos sobre el plano, nos vamos a percatar que ese movimiento horizontal va a tener componentes en X y componentes en Y. Este tipo de movimiento es el que se suele desarrollar cuando una partícula se está moviendo con una determinada velocidad en un medio en el cual también hay una velocidad propia. Ejemplo, una persona nadando en un río, una lancha movilizándose en un río, un aeroplano movilizándose en el aire. Son objetos móviles que se van a estar moviendo en medios donde a su vez hay elementos que tienen movimiento. Por lo menos si es en el río, el agua va a tener una velocidad, va a haber una corriente de agua y eso va a afectar a la velocidad del nadador o de la lancha, dependiendo del móvil que estemos analizando. Si estamos hablando de un aeroplano, el aeroplano se está moviendo en el aire, pero el aire a su vez tiene una cierta velocidad que también afecta al movimiento del aeroplano. Entonces, vamos a analizar este tipo de movimiento y ver cómo se va a poder atacar. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una acera y aquí tenemos otra acera, totalmente opuesta a esta que está acá. Aquí tenemos a un peatón. Este peatón quiere ir de un extremo a otro. Lo que hace es cruzar la calle. El peatón simple y llanamente se desplaza de este punto A hasta este punto B. No hay nadie quien le impida su movimiento ni le afecte la velocidad con que él desarrolla dicho movimiento. Ahora, si este caso yo lo proyecto en un río, vamos a ver que las cosas cambian. ¿Por qué? Porque el río tiene una cierta corriente. En este caso vamos a suponer que el río se está desplazando de izquierda a derecha. Yo tengo aquí un nadador. Este nadador quiere ir desde esta orilla hasta esta otra orilla. Obviamente, si esta persona se mete al agua y no nada, ¿qué va a ocurrir? La persona se va a ir aguas abajo. ¿Por qué? Porque el río tiene una cierta velocidad y obviamente cualquier objeto que entre a él y ese objeto no se oponga al movimiento, lo que va a hacer es irse aguas abajo según la velocidad del río. Pero, ¿qué sucede si esa persona al entrar al agua comienza a nadar? Esta persona obviamente quiere llegar hasta este punto, pero por efectos de la velocidad de la corriente, cuando él comience a nadar, él va a realizar esta trayectoria.
no va a ir en línea recta. La única manera de que logre ir en línea recta es que sean aguas tranquilas, ejemplo, que esté nadando en un lago. Si nosotros a su vez consideramos que hay un espectador en tierra, que vendría siendo este que tenemos acá, este espectador se percata que cuando el nadador se mete al agua y comienza a nadar, él va a realizar este desplazamiento. Y en vez de llegar a este punto, que lo vamos a llamar B, va a llegar hasta este punto que lo vamos a llamar B', que es un punto que está aguas abajo del punto al cual él debería haber llegado. Y esto se debe a lo que les comenté. Aquí tenemos un medio que tiene una cierta velocidad y si a eso le sumamos la velocidad que a su vez el nadador va a tener para desarrollar este movimiento, vemos que él llega a este punto. Entonces, detallemos ahora las partes que están conformando este movimiento. Inicialmente vamos a considerar, ¿verdad?, que el nadador tiene una velocidad. Ahora, ¿cómo represento yo la velocidad del nadador en este tipo de ejercicio? Si yo considero que hay un espectador dentro del agua, este espectador, cuando ve que el nadador entra al agua, él va a ver que cruza de esta manera, como si estuviese cruzando en línea recta. Él no se percata que el nadador está desarrollando una especie de diagonal. Quien ve esa diagonal es el espectador que está afuera, en tierra. Entonces, respecto al agua, el nadador va a desarrollar un movimiento totalmente recto, es decir, que esa va a ser mi velocidad del nadador. Entonces, aquí vamos a llamar d sub y la velocidad del nadador respecto al agua. Ahora bien, si yo tengo al nadador cruzando el río, pero está siendo inspeccionado por un espectador que está en tierra, él ve que se desplaza de esta manera. Y esta es la que yo voy a llamar la velocidad resultante, porque en realidad es la velocidad que va a tener el nadador una vez que cruza el río. El río, como habíamos dicho a su vez, también tiene una velocidad. Y si vemos la velocidad del río, desde un punto externo del mismo, es decir, que lo ve este mismo espectador, él va a indicar que el río se está desplazando en esta dirección. Entonces, ¿quién va a ser mi v sub x? La velocidad del río. ¿Okay? Entonces vamos a tener una velocidad resultante que va a ser la velocidad del nadador respecto a tierra. Vamos a tener una v sub y, que es la velocidad del nadador respecto al agua. Y vamos a tener una v sub x, que es la velocidad del agua respecto a tierra. Tenemos entonces esas tres coordenadas respecto a la velocidad. Como pueden ver acá, con estos parámetros, nosotros vamos a tener también aquí un triángulo rectángulo, es decir, que yo puedo aplicar Pitágoras, donde mi hipotenusa va a ser la velocidad resultante y los catetos van a ser v sub x y v sub y. Como vimos anteriormente, por Pitágoras yo puedo correlacionar estos tres parámetros. Entonces me va a quedar que el módulo de la velocidad, que viene siendo la hipotenusa en mi triángulo, va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos. ¿Quiénes van a ser los catetos? Va a ser v sub x y v sub y. Entonces coloco acá v sub x al cuadrado más v sub y al cuadrado. Entonces cuando tengamos este tipo de ejercicios, nosotros vamos a poder calcular la velocidad resultante, ya sea del nadador o de la lancha, de lo que estemos trabajando en dicho ejercicio, utilizando Pitágoras con esta fórmula.